Y más de una vez preguntan, bueno, ¿y qué pasa con la vacuna? Y hay que decir que son las vacunas. ¿Cuándo sería el plazo? ¿A qué costo? ¿Llegará o no llegará? ¿Llegará a quienes menos tienen? Vamos a hacer un repaso y enseguida vamos a hablar con Leandro Grimaldi, que es un experto argentino de la Universidad de Harvard. Hay 160 vacunas en ensayos preclínicos. 160 es muchísimo, pero 27 están en pruebas en seres humanos. 19 están en fase 1, que es la evaluación a grupos reducidos, decenas de personas, para ver, primero, que no perjudique. 12 de estas vacunas están en fase 2, es una evaluación a grupos grandes, ya son centenares, y tiene que demostrar que no solo es segura, sino que también tiene una eficacia. Y 6 vacunas están en fase 3, que son los ensayos más amplios, y evaluación de eficacia. Estamos hablando ya de decenas de miles de personas. Tiene que probar que es segura, que provoca alguna diferencia, que es eficaz, y en este caso que produce anticuerpos. Así que vos habrás escuchado Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Oxford, tantas, ¿no? Que la china, que la rusa. Así que, Leandro Grimaldi, vas a tener mucha tarea, experto argentino en Harvard. Gracias por atendernos. Hola, buen día. Hola, Guillermo. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, con mucha expectativa, cuando estamos caminando por ahí nos preguntan, dice, ¿está la vacuna? ¿Cuándo? ¿Vos tenés alguna respuesta? Sí, mire, es una pregunta compleja de responder. La realidad indica que desde el punto de vista de la investigación y las plataformas que tenemos, estamos cada vez más cerca. Como usted mencionó, tenemos 27 o más vacunas que están en estos estadios ya más avanzados, en donde se están haciendo pruebas en humanos. Una cosa interesante que se ha hecho en la comunidad científica a nivel mundial es la consolidación, Guillermo, de lo que usted decía de las diferentes fases, que son 1, 2 y 3, y muchas compañías que están haciendo estudios clínicos de combinación, combinando la fase 1 con la fase 2, la fase 2 con la fase 3. La realidad indica que ninguna de las vacunas ha demostrado aún un perfil de eficacia y de seguridad para que la comunidad científica se sienta segura para decir esta va a ser la vacuna y que entre al proceso regulatorio que tiene que pasar todo el nuevo fármaco para que sea aprobado y se empiece a distribuir y aplicar, en este caso, como la vacuna en masa, ¿no? Sí. ¿Hay una vacuna que ha sido probada solo en personal militar en China, puede ser? Mire, usted se está refiriendo a la compañía CanSino Bio, sí, que es la única vacuna que tiene una aprobación para uso de emergencia ilimitado. La realidad es que la información que tenemos de esta compañía es muy escasa. Lo que sí sabemos es que han concluido las pruebas de fase 1, de fase 2. Hay algunos artículos buenos en revistas que han estado peer review, o sea, que han tenido su revisión por colegas científicos, pero la realidad es que no han pasado por una fase 3 completa y lo que han hecho básicamente es decir, bueno, nosotros nos sentimos tan seguros que esta vacuna va a ser eficaz que le vamos a hacer algo que no tiene precedentes en la historia del mundo en ningún tipo de fármacos ni vacunas. Vamos a hacer que esta vacuna sea de uso obligatorio para un cierto porcentaje del personal militar en China. Así que más información que esa no tenemos. Sí sabemos que esta compañía está haciendo un estudio clínico de fase 3 con decenas de miles de personas y que planean en sacar esos datos a mediados de octubre, según lo que han dicho últimamente. Moderna anunció un precio de una vacuna de $32, Pfizer-BioNTech anunció el precio de una vacuna en torno de $20, AstraZeneca Oxford está haciendo las pruebas en Gran Bretaña, en Brasil y en África. De estas tres, ¿hay alguna que esté picando en punta? ¿Van parejas? Están muy parejas, están muy parejas. El estudio clínico de esta compañía Moderna, que es una vacuna que cabe destacar, tiene una tecnología muy pero muy novedosa, pero jamás han producido una vacuna y jamás han sacado al mercado, jamás han tenido una vacuna aprobada. Comenzó hace unas semanas aquí en un estudio clínico de fase 3 muy grande, en donde se enrolaron y se están todavía enrolando pacientes, 30.000 pacientes para ser más precisos, dos grupos de control, uno que va a recibir la vacuna, otro que va a recibir el placebo, y dentro de estos grupos diferentes perfiles, ¿no?, de pacientes, diferentes edades, con patologías previas, sin patologías previas y demás. Así que cuando tengamos resultados de este laboratorio,
creo que ahí uno va a saber bien cuál es el candidato que ahora está picando en punta. Los tres que usted mencionaba, Guillermo, son definitivamente los que estamos siguiendo más de cerca y los que la OMS y el gobierno de Estados Unidos, a través de este convenio público-privado, ¿no?, en donde está inyectando fondos para esta compañía, incluso para la manufactura de vacunas antes que se aprueben, son estas tres las que van picando un poquito en punta, ¿no? Rusia anunció que tiene ya lista la vacuna, que la escribe el 10 de agosto y que va a estar ya aplicada hacia octubre. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, la realidad es que todo lo que recibimos son pequeños... información muy pero muy pequeña y muy reducida, porque la comunidad científica rusa, al igual que la china, es quizás un poco más hermética. Así que hemos recibido eso. Cuando uno se pone realmente a ver los estudios clínicos y a tratar de entender qué es lo que ha sucedido, no hay mucha sustancia detrás de eso. Así que por el momento, Guillermo, lo que le puedo decir es que esos son rumores, a diferencia de lo que usted mencionaba, por ejemplo, la vacuna de Oxford, de la vacuna de la compañía alemana BioNTech y la compañía americana Moderna, sí, ¿no? Usted estuvo en diálogo con el productor Nicolás Tillar, nuestro colega. Él le preguntaba también ¿cuándo podría llegar la vacuna a la República Argentina? Mire, muy seguramente estamos hablando del año que viene. En principios del año que viene calculo que se va a empezar a hacer la distribución mundial. Y algo interesante, Guillermo, es que muchas de estas compañías, muchos de estos laboratorios han comenzado la manufactura de esta vacuna previo a saber si realmente va a ser eficaz, si va a funcionar y si va a estar aprobada. O sea, hay varias de estas compañías que tienen convenios en los cuales están produciendo millones de dosis con la esperanza de que si se aprueba no tenemos que esperar y comenzar recién el proceso de manufactura, que es lo que sucede normalmente con los fármacos, ¿no? Se aprueba y después uno empieza el proceso de manufactura en escala, distribución y demás. Así que bueno, es muy probable que si se aprueba alguna de estas 3 o 4 que estamos hablando, ya haya una masa crítica de vacunas que haga que, como decía antes, la distribución y esa manufactura en masa sea mucho más fácil, y ojalá que estemos hablando de que primeros meses, quizás antes de mediados del año que viene, esté disponible en lugares como Argentina. Para ir terminando, Leandro, hay quienes descreen, dicen que en realidad el COVID no existe, que es un invento, que en realidad los laboratorios se están volviendo o están adquiriendo miles de millones de dólares, libras o euros, y que en realidad todo esto es una pavada. ¿Cuál es su opinión? Mire, son teorías conspirativas, Guillermo. La realidad es que los números no mienten. Tenemos millones y millones de casos. Ustedes leerán las noticias en Estados Unidos con aproximadamente 25% del total de los casos de todo el planeta, superando los números cambian día a día, 140, 150 mil muertes. Así que esos números están ahí. Lo que sí sucede, Guillermo, es que es muy difícil de pensar y hay que hacer que la gente entienda que la vacuna no va a ser una cura mágica. Este virus es un virus muy, pero muy bueno para transmitirse de persona en persona. Es muy difícil pensar que lo vamos a erradicar con una tanda de vacunas. Es también muy difícil pensar que una vacuna va a ser lo que solucione todo. Probablemente tengamos que ir dándole un refuerzo en cierta cantidad de tiempo, como hacemos con la influenza y con algunos otros. Así que lo que hay que prepararse es para decir, bueno, el coronavirus va a estar entre nosotros, lo vamos a tener que enfrentar año a año y de a poco vamos a poder, con la vacuna, las medidas de aislamiento social y de higiene básicas, vamos a ir pudiendo volver a la nueva normalidad, ¿no? Perfecto. Leandro Grimaldi, ¿dónde nació usted? En la ciudad de Santa Fe, en Argentina. ¿Hace cuánto está en Harvard? Hace unos 10 años aproximadamente. Bueno, lo están viendo en Santa Fe. ¿Dónde estudió acá en la Argentina? En la Universidad Nacional de Rosario, en un convenio con la Universidad Nacional del Litoral, que es la que está en la ciudad de Santa Fe. ¿Y su escuela primaria dónde la cursó? En la escuela de Fátima. Es un hermoso. ¿Y secundaria? En la escuela de la Inmaculada Concepción, también en la ciudad de Santa Fe. Bueno, hoy sin clases o con clases virtuales a distancia, lo están viendo. ¿Qué mensaje quisiera darle a los estudiantes argentinos? Mire, el mensaje es muy claro, Guillermo, y es que nos tenemos que preparar para realmente abrazar estos cambios tecnológicos, la educación a distancia, el trabajo remoto. El mundo va a ser diferente pre-coronavirus y post-coronavirus, pero realmente con los avances tecnológicos que tenemos no hay excusa para no estudiar, para no investigar, para no formarse. Y bueno, realmente va a ser
un mundo, yo creo, fascinante, y como dije varias veces y lo he dicho públicamente incluso, el hecho de que hoy estemos hablando de casi 200 candidatos de vacunas en, ¿cuántos? 6 o 7 meses desde que se decodificó el genoma del COVID-19, del SARS-CoV-2, es algo que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Estamos en una época disruptiva, tanto como cuando se decodificó el ADN o se sacó la penicilina, ¿no?, para la cura de muchas enfermedades, y realmente esto es algo que lo tenemos que ver. Yo sé que hay mucho miedo, hay mucha paranoia, quizás muchísima incertidumbre, sí, pero son tiempos de cambio, hay que abrazarlos y realmente poder seguir adelante porque todo va a estar bien. Tal cual. Leandro Grimaldi, experto argentino en Harvard, está en trabajos muy sofisticados, así que le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo para responder nuestras preguntas. Muchas gracias. Un placer, Guillermo. Estamos en contacto. Adiós.